Dios les bendiga, hermanos. Por favor, busquen en su Biblia San Juan capítulo 6, versos 53 en adelante. Verso 52. Oremos un momento, Padre. Gracias. San Juan capítulo 6, verso 52. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos que ellas lo son, pero que tú añadas bendición a la misma y que no sean de provecho, Señor. En nombre de Jesucristo, tu Hijo, te lo pedimos. Amén. San Juan capítulo 6, verso 52. Dice así la palabra del Señor. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Ese es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Esas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Bien, hermanos, vamos a 277. Y los 177. ¿Quién es el que pelea, reyes y pastores ven? Quien a solas ayudó y la tentación venció, es Jesús y bella historia, mi Señor, el Rey de gloria, a sus pies le adoraré, aleluya, cantaré. Quien 3 años enseñó, y al enfermo levantó, quien a niños recibió, con amor los abrazó, es Jesús, que bella historia, mi Señor, el Rey de gloria, a sus pies le adoraré, aleluya, cantaré. Quien al Padre siempre oró y su voluntad buscó, quien por mí en la cruz murió y mi pena allí pagó, es Jesús, que bella historia, mi Señor, el Rey de gloria, a sus pies le adoraré, aleluya, cantaré. Quien la tumba conquistó, con poder resucitó, quien al cielo ascendió, junto al Padre
presencia en todo, es Jesús, y es gloria, mi Señor, el Rey de gloria, a sus pies te adoraré, aleluya, cantaré. Bien, ahora vamos a nuestro hermano Gustavo Arias con la exhortación de la palabra de Dios. Vamos a ponernos en nuestros pies para así reverenciar este momento. Amén, hermanos. Buenas tardes de nuevo. El Señor nos bendiga. Abran sus Biblias, por favor, donde tuvimos la lectura. Y permítanme hacer una breve oración. Las oraciones nunca están de más. Padre, gracias por el privilegio de poder explicar, exponer tu palabra, Señor. Suplicamos del auxilio de tu Espíritu, porque somos siervos insuficientes para una tarea tan grande, Señor. Ayúdanos, Dios, a poder predicarla, a ser dignos representantes de ti, Padre amado. También te pedimos que abras nuestro entendimiento y nuestros corazones para no ser simplemente oidores de tu palabra, sino también hacedores de la misma, Señor. Te lo suplicamos en nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Bien, hermanos, seguimos en el discurso del Señor como el pan de vida. Jesús sigue afirmando que Él es el pan de vida y que hay que comerlo a Él. Él dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora, hermanos, ¿qué significan esas palabras? ¿Qué realmente está diciendo el Señor? Bueno, algunos han entendido que Jesús está hablando de la institución de la Santa Cena, pero no creo que sea de la Santa Cena, porque en primer lugar, la Santa Cena aún no había sido instituida. El Señor aún no había instituido la Santa Cena, y el Señor está hablando en presente: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Si fuera la Santa Cena diría: el que coma en futuro y bebiera tendrá, pero Él está hablando de la hora, el presente. El que come y bebe tiene vida eterna. Ahora, también fíjense, mis hermanos, que los judíos tuvieron dificultad para entender lo que el Señor estaba diciendo. En el verso 52 dice: entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? ¿Cómo será posible eso? Fíjense, mis hermanos, que el problema de los judíos para el entendimiento de esas palabras es porque ellos lo tomaban de una forma completamente literal, y así era como ellos pensaban. ¿Se recuerda cuando el encuentro de Jesús o de Nicodemo con Jesús, que Jesús le había dicho: a no ser que nazca de nuevo no puede ver el reino de los cielos? ¿Qué preguntó Nicodemo? ¿Cómo puede un hombre entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? La mente judía entendía todo así literal. También, mis hermanos, Jesús había dicho que Él es el pan de vida. Eso está en el libro de Juan, capítulo 6, en este mismo discurso, verso 35. También Él había dicho que los hombres debían de comer este pan. Eso está en el verso 50. Él dice: ese es el pan que descendió del cielo, para que el que de él coma no muera. Entonces, la conclusión a la que llegaron los judíos es, o la pregunta: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Mis hermanos, y es una pregunta que nosotros también debemos hacernos. ¿Cómo, si Jesús enseña que Él es el pan de vida,
y a no ser que nosotros comamos de ese pan, no tendremos vida eterna. Debemos también nosotros hacernos la pregunta, ¿cómo nosotros comemos a Cristo? ¿Cómo se come al Señor? También fíjense, mis hermanos, que cuando los judíos entienden o malentienden de manera literal las palabras del Señor, ¿cómo puede ese darnos a comer su carne? Jesús no simplemente le dice, no, espérense, que ustedes están malentendiendo lo que yo les estoy diciendo. No, Jesús reafirma lo que él ha dicho. En el verso 53, él dice, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y más que reafirmar, Jesús hace otra declaración más extraordinaria. Si comer la carne era escandaloso, ahora él le añade, y bebéis su sangre, no tenéis vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Eso es escandaloso, hermanos. Eso es escandaloso. Si lo entendemos de manera literal. Recuerden, mis hermanos, que el Antiguo Testamento tenía mucho que decirnos en cuanto a la carne y a la sangre. Por ejemplo, en Génesis capítulo 9, verso 4, el Señor dio una restricción en cuanto a la carne y la sangre. Si me pueden acompañar, Génesis capítulo 9, verso 4, allá leemos, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Y Jesús está diciendo, el que come mi carne y bebe mi sangre. Levítico capítulo 3, verso 17, un poco más adelante. Tenemos Génesis, Éxodo y luego de Éxodo, Levítico. Levítico capítulo 3, verso 17. Allí el Señor dice, el Señor hablando, estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Levítico capítulo 17, verso 10, un poco más adelante. Capítulo 17, verso 10. Allá dice el Señor, oiga, ¿qué pasaba si alguien comía con la sangre? Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. De manera, hermanos, que cuando los judíos escucharon a Jesús diciendo, el que come mi sangre y bebe el que come mi carne y bebe mi sangre, eso les pareció repulsivo. Por eso ellos preguntan, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? ¿Cómo será posible eso? Sin embargo, mis hermanos, eso enseña una vez más el desconocimiento que tenían los mismos judíos de la revelación de Dios hasta ese momento. Si ellos hubieran conocido a fondo la Escritura, también habrían reconocido el simbolismo que Jesús está utilizando. Habrían sabido que la sangre era vista y representa al alma y no posee valor intrínseco para la salvación aparte del alma. Por ejemplo, en Levítico
capítulo 17, verso 11, si usted lo puede leer conmigo. Miren cómo el Señor asemeja la sangre con el alma. Levítico, capítulo 17, verso 11. Aquí lo busco en mi Biblia. Levítico 17, 11 dice: porque la vida de la carne es en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de las personas. Es decir, Jesús está diciendo que Él se daría a sí mismo en expiación por su pueblo, en sacrificio por su pueblo. Es evidente, por tanto, que cuando Jesús habla acerca del comer su sangre, comer su carne y beber su sangre, no puede referirse a ningún comer y beber físico, es decir, comer su carne física y beber su sangre físico. Debe querer decir el que acepta, el que se apropia y asimila mi sacrificio como el único fundamento de la salvación, permanece en mí y yo en él. Jesús está hablando de su persona como aquel que habría de sacrificarse y que su sacrificio tenía que ser aceptado para que ellos puedan tener vida eterna. Así como se ofrece y se acepta comida y bebida, así también el sacrificio de Cristo es ofrecido a los creyentes y aceptados por ellos. Así como el cuerpo los asimila, es decir, así como el cuerpo asimila los alimentos físicos, así también el alma asimila el sacrificio de Cristo. Así como aquellos nutren y sostienen la vida física, es decir, los alimentos físicos sostienen la vida física, así también el sacrificio de Cristo nutre y sostiene nuestra vida espiritual. Mis hermanos, aquí tenemos una doctrina muy preciosa, muy hermosa, y es la doctrina de la expiación, es decir, o la doctrina de la muerte sacrificial de Cristo en pago por nuestros pecados. Que Cristo se ofreció a sí mismo, ofreció su persona, ofreció su carne y su sangre en pago por nuestros pecados. Es una de las doctrinas más hermosas de la Biblia. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué nos hace aceptos para ir al cielo? Si nosotros tenemos una deuda eterna con el Padre, si nuestros pecados merecían un castigo eterno, ¿qué nos hace aceptos para entrar a la presencia de Dios? Solamente un sacrificio o la muerte de un sustituto en nuestro lugar que pague nuestras deudas nos hace aceptos para entrar en la presencia de Dios. Y eso, mis hermanos, solamente lo hizo Cristo. Él era el único que lo podía hacer. Y Él fue el único que lo hizo. Esa doctrina, mis hermanos, está contenida en todo el Evangelio de Juan. Por ejemplo, vayan a Juan, capítulo 1, verso 29. ¿Ustedes recuerdan cómo Juan el Bautista presentó al Señor cuando en el bautismo? Juan, capítulo 1, verso 29. Lean conmigo. Juan, capítulo 1, verso 29. Evangelio según San Juan, Nuevo Testamento, capítulo 1, verso 29. Él dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo lo presentó Juan al Señor? Como el Cordero de Dios. Y si
Cristo es el Cordero de Dios. ¿Qué significa eso? Que Él habría de ser sacrificado, que Él habría de ofrecer su sangre delante del Señor, como la ofrecían los corderos, que Él daría su vida, que Él moriría en sustitución de nosotros como pecadores. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que Cristo sea el Cordero, no lo dice en el sentido de que Él sea manso y humilde, aunque sí lo era. Es en el sentido del sacrificio que Cristo habría de hacer por nosotros. En Mateo capítulo 20, verso 28, mira cómo el mismo Señor lo dice. Libro de Mateo, capítulo 20, verso 28. Ahí leemos, libro de Mateo, capítulo 20, verso 28. Ahí leemos, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo vino para dar su vida en rescate por nosotros. En ese sentido, Él es el Cordero de Dios. En ese sentido, Él ofrece su carne y su sangre por nosotros. La manera en que nosotros comemos la sangre de Cristo, comemos la carne y bebemos su sangre, es apropiándonos por la fe de ese sacrificio que el Señor hizo en la cruz. No es comiendo una hostia y bebiendo un poco de vino. Entiéndame, mi hermano, la Santa Cena es instituida por el Señor, es un sacramento del Señor, pero yo le hago una pregunta. ¿En qué momento el ladrón de la cruz participó de la Santa Cena? ¿Y él tiene vida eterna? ¿Tuvo vida eterna el ladrón de la cruz? Que no. Bueno, quizá el de la izquierda o el de la derecha. El de la derecha tuvo vida eterna, el de la izquierda no, o viceversa. El de la derecha. Bueno, la Biblia no lo dice, pero el punto es, mis hermanos, ustedes entendieron. Tuvo vida eterna. El carcelero de Filipos, cuando preguntó, varones, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuál fue la respuesta? Participa. La respuesta fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mis hermanos, cuando creemos en el Señor y le aceptamos por la fe, a través de la fe, nosotros nos apropiamos del sacrificio y en ese sentido comemos su carne y bebemos su sangre. Eso era lo que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento cuando ofrecían un cordero. La sangre era esparcida y la carne servía de alimento para los sacerdotes. Miren cómo dice el libro de Romanos capítulo 3, verso 25. Libro de Romanos capítulo 3, verso 25. Romanos capítulo 3, verso 25. Yo voy a leer desde el verso 21 para tomar la idea. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Preste atención al verso 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia,
a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El punto, mis hermanos, que Pablo está diciendo aquí es que nosotros somos justificados, que Dios nos imparte o nos impone su justicia a través de la fe, pero esa justicia es válida por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Es por la sangre de Cristo, mis hermanos, que nosotros somos salvos. Miren, mis hermanos, es bueno que Jesús haya nacido. Es bueno que el Señor caminó en esta tierra, sanó enfermos, resucitó muertos, levantó paralíticos, le abrió los ojos a los mudos, a los ciegos. Pero lo que nos hace a nosotros aceptos, lo que nos santifica y nos hace aptos para entrar en la presencia del Señor, lo que nos libra de la condenación eterna, fue su sacrificio, fue su muerte en la cruz. El libro de Hebreos, capítulo 9, verso 13, nos enseña de una manera más clara cómo Cristo ocupó el papel de un cordero sacrificial. Vayan por favor al libro de Hebreos, capítulo 9, verso 13 y 14. Libro de Hebreos. Hebreos, capítulo 9, versículo 13. Allá dice: ahí leemos, ¿cuál es del verso 11? Verso 11. ¿Cuál es el verso 13? Verso 13 y 14. Dice, libro de Hebreos, capítulo 9, verso 13, dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabrios y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, hablando del sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento, dice en verso 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de Cristo. Ahora, yo le hago una pregunta, mis hermanos. ¿La iglesia de los hebreos comió literalmente la carne de Cristo? No, sabemos que no. ¿Cómo ellos se apropiaron de eso? Por la fe. Por la fe. Por la fe ellos se apropiaron de la sangre de Cristo. Mis hermanos, en conclusión, lo que el Señor ha dicho, el pastor Harrison, William Harrison, lo parafrasea de la siguiente manera. Lo que Cristo dijo en San Juan capítulo 6. Voy a leer de nuevo San Juan capítulo 6 para que vean cómo el pastor Harrison lo parafrasea. Él dice, Jesús dice en el verso 53, Juan capítulo 6, verso 53, dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Yo creo que el versículo clave para entender ese pasaje es el verso 63. Mire cómo dice el Señor en el verso 63. Él dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, ¿cómo nos apoderamos de Cristo? ¿Cómo nos hacemos partícipes de la vida eterna, mis hermanos? Empoderándonos de esas palabras.
Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. Mis hermanos, quien practica un ritual, comer una hostia, comer un pan, beber vino, y lo practica ajeno a la palabra, sin conocer lo que eso representa, sin conocer la palabra de Dios, sin apropiarse de la palabra de Dios, créame, mi hermano, que eso no le hace provecho. Eso no tiene ningún efecto. No tiene ningún efecto. Son las palabras de Cristo las que nos dan vida. Son sus palabras las que son vida eterna. En bien, el pastor Harrison parafrasea lo que Jesús dijo de la siguiente manera. Así pues, Jesús les dijo, de cierto, os aseguro que, a no ser que con una fe viva aceptéis, os aprobéis y asimiléis al Cristo, confiando en su sacrificio, es decir, en su cuerpo destrozado y su sangre derramada, como único fundamento de vuestra salvación, no poseéis la vida eterna. Por otra parte, el que acepta mi sacrificio con corazón creyente y lo asimila espiritualmente, tiene vida eterna para el alma y resucitará su cuerpo gloriosamente en el último día, el gran día del juicio, porque mi sacrificio es el verdadero alimento y la verdadera bebida espiritual. El que asimila espiritualmente esta comida permanece en la unión más íntima y vital conmigo. Así como el Padre, el Eterno, me comisionó y es para mí la fuente de vida, así también el que me asimile espiritualmente, éste encontrará en mí la fuente para vida, la fuente de vida para sí mismo. Entonces Jesús señalándose dice, este es el pan verdadero, la fuente genuina de vida y alimento espiritual, el que no tiene su origen en esa esfera terrestre, es decir, en este mundo, sino que procede del cielo. Y este pan es mucho mejor que la simple y sombra y el símbolo del maná en el desierto que comieron vuestros padres, pero que no los mantenía vivos en ningún sentido, ni siquiera físicamente, porque murieron. El que me asimila espiritualmente como el pan verdadero de vida, vivirá siempre. Primero con respecto al alma, luego también con respecto al cuerpo, que en el último día será gloriosamente resucitado. Yo espero, hermanos, que las palabras del pastor Hennison nos hayan ayudado a entender lo que el Señor quiso decir cuando Él dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Mis hermanos, a veces nosotros nos divorciamos de muchas cosas que Jesús dijo y pensamos, bueno, ya yo estoy aquí, ya yo soy cristiano, ya yo en cierto momento hice una oración de fe, o ya tengo tantos años viniendo a la iglesia. Pero la pregunta es, mi hermano, ¿realmente tú has comido la carne de Cristo y realmente has bebido su sangre? ¿Realmente te has apropiado del sacrificio de Cristo y puedes decir confiadamente que tú tienes vida eterna? Siempre me ha llamado la atención, mi hermano, que cuando Jesús habla de la vida eterna, Jesús habla de la vida eterna en tiempo presente, ahora. Él no da incertidumbre al creyente. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida.
El punto es, mi hermano, esa no es una promesa incierta. Jesús dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre. Si el ladrón de la cruz pudo comer de su sangre, comer su carne y beber su sangre en el último instante de su vida, y sabemos que el carcelero de Filipos y todos cuantos creyentes vemos en las Sagradas Escrituras participaron del sacrificio de Cristo, mis hermanos, aprópiate de esa promesa, empodérate de ella, no lo veas como algo lejano. Cristo ha puesto la vida eterna al alcance de su pueblo. Mis hermanos, Dios les bendiga.